Este tema que hemos desarrollado en estos tiempos nos ha despertado a nosotros. A mí en lo particular me ha despertado de una manera sobrenatural. Y yo les quiero hacer la pregunta a todos. Usted no me tiene que decir, simplemente que levante su mano. ¿A quién le dio el Señor aquí, aunque sea un talento? Si usted no levantó la mano, pues después de que terminemos de predicar, lo haremos. We will pray for you if you haven't gotten a talent. Yo quisiera que usted levantara, pero con seguridad. ¿Le ha dado el Señor, aunque sea un talento? Entonces la pregunta que yo voy a hacer ahora es retórica. ¿En qué tú has estado usando tu talento? Y a mí no me vengan con cuentos de que ya yo no tengo edad, no tengo fuerza, no tengo palabras, porque por medio de las Escrituras sabemos que Dios es capaz de hacer y usar a quienes son incapaces para Él derramar su gloria. El problema es que nosotros como iglesia nos hemos vivido muy cómodos. La pandemia hizo dos cosas. Alejó a los que no eran muy creyentes y puso vago a los creyentes. We've gotten lazy. We've gotten too comfortable. Y a mí no me dicen las Escrituras que el evangelio es un evangelio cómodo. Porque se supone que el evangelio incomoda. El que me diga a mí que mi evangelio es cómodo, entonces no entiende lo que Jesús pasó, porque la vida de Jesús no fue cómoda. Desde el momento que Él fue llevado y bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que el mismo Espíritu lo llevó a un desierto seco por 40 días, preparándolo para lo que venía. 3 años duró en su ministerio. Y los últimos 12 horas de su vida, no creo que ninguno de nosotros lo pudiéramos soportar. ¿Este evangelio usted lo piensa cómodo? Pero en estos tiempos nos hemos puesto muy cómodos. Y el Señor, a través de este tema, me ha dicho a mí también, a mi espíritu, no es tiempo de estar cómodo. ¿A quién yo le estoy hablando? ¿A quién el Señor le está hablando? El Señor le está diciendo a la iglesia, no es tiempo que estemos cómodos. ¿Sabe por qué? Porque viene guerra en contra de la iglesia. Pero a mí me dicen las Escrituras que las puertas del Hades, Emanuel, las puertas del Hades, my God, no sé si me están entendiendo, las puertas del Hades, o sea, lo que se ha levantado en contra de ti y en contra de mí, si el enemigo se ha levantado como río, hay uno que levanta bandera. Cuando el enemigo se levanta con todo su apogeo, hay uno que le dice, aquí tú no tienes autoridad. ¿Por qué? Porque Él le ha dado a la iglesia autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Pero a la iglesia se le ha perdido autoridad porque se ha puesto vago. Y el Señor me dijo este tema de este día: define tu propósito. Y vamos a ir a las Escrituras. En el libro de Esther, en su capítulo 4. Esther, chapter 4. Esther, su capítulo 4, verso 13 al 17. Y usted me puede mirar mal, usted me puede mirar con los ojos virados, yo no tengo ningún problema. Está bien. Yo quiero depositar en la iglesia y levantar el ánimo de la iglesia.
Y esto me ha levantado a mí, amados, porque cuando yo le cuente cosas que han sucedido ya entrando en el año 2023, es para uno salir corriendo, pero yo sé en quién yo he confiado. La palabra dice así, Esther, su capítulo 4, verso 13 al 17. Voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe? Oh my God. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces, mira lo que pasó con Esther. Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, oh my God, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Oh my God. Abba, te damos gracias y pedimos la asistencia de tu Espíritu en este momento. Define tu propósito. Hemos hablado entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida y hemos entendido, ¿verdad?, que Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó con un propósito? ¿Verdad? Usted no está aquí simplemente por ocupar un espacio o simplemente para lucir o por simplemente estar. Usted vino a este tiempo porque Dios tiene un propósito. O sea, usted no fue un accidente, usted no fue algo de casualidad de que mami y papi en una locura tuvieron. No, no fue así, sino que tú llegaste con un propósito. Entonces, para entender, dice la palabra propósito, viene del griego protesis. Es una palabra compuesta de pro, que es antes, y tesis, un lugar. Y de ahí significa llevar adelante. My God. La palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención y un designio. O sea, cuando Dios pone en ti un propósito, es porque Él piensa darte a ti lo que tú necesitas para cumplir ese propósito. O sea, Él no te creó simplemente para tú estar y ser una persona caminando por ahí. Él te dio diseños. Él fue deliberado. Cuando Él puso sus ojos en ti, Él fue deliberado. Él anticipó un plan para tu vida. Es tener ánimo o intención de hacer algo. Es expresar algo adecuado, profundo, que se desea para el fin de un destino. Mira. Fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una cosa. Eso es propósito. Cuando yo hago algo a propósito, lo tengo que pensar. Cuando usted se levanta en la mañana, nosotros ahora cuando hacemos la rutina a veces nos entorpece porque hacemos todos los días la misma cosa. O sea, cuando tú te levantas en la mañana ya tú tienes una rutina. Te levantas a esta hora, vas hacia esta hora, llegas a esta hora. Una pregunta, si te levantas tarde, ¿no se te cambia la rutina? Si usted toma transportación pública como yo y de momento no hay trenes para coger, ¿no se te cambia la rutina? Entonces ahora tú tienes que anticipar qué es lo que tú vas a hacer para cumplir con tu responsabilidad. Oh my
God. No sé si me están entendiendo. O sea, yo tengo 2 rutas para poder llegar al trabajo. Si esas 2 rutas me cancelan, entonces tengo que buscar otra alternativa. El problema con el creyente en este tiempo es que cuando se rompe la rutina, rompe todo y no hace nada porque no ha buscado una alternativa. Cuando tú no buscas alternativa, entonces tú dejas que otro manipule tu propósito. Oh my God. No me están entendiendo. O sea, cuando alguien viene y manipula tu propósito, entonces tú estás a la merced de esa persona. Pero yo le vengo a declarar hoy que cuando Dios te da propósito, aunque te desvíe y aunque haga el torpe, Él mismo te dice: sígueme a mí, porque yo te daré la brújula para seguir. Nosotros conocemos la historia de Esther. Fue una mujer que fue escogida. Su nombre judía, Hadasa. Se tuvo que cambiar a Esther para que ella pudiera acomodarse. Porque en aquel tiempo no era fácil el rey. Un hombre que tenía sus necesidades. De momento llamó y tuvo unas doncellas. Entre ellas vino Esther. Y ahora Esther sabía que había una maquinación en contra de su pueblo. Ella entendía que había algo, había una manipulación. Oh my God. Pero como ella entendió, oye, el libro de Esther en ninguna parte se menciona el nombre de Dios. Sin embargo, es donde Dios hace el milagro más grande en ese tiempo. Porque había una calamidad en contra del pueblo. Ya había una necesidad. En ese tiempo, eso es lo que era, lo que pasó ahora, el genocidio. O sea, era para exterminar totalmente a un pueblo. La maldad del hombre llegó a ser tan grande que este hombre que fue usado como instrumento para traer ese plan, Amán, que Dios reprenda a los Amanes que se levanten en este tiempo. Cuando él se levantó con este plan, Esther llegó y ella se paró firme y dijo: ¿sabes qué? Yo tengo que entrar de una manera u otra. Pero entonces ella le llegó el temor porque no entendió su propósito todavía. Entonces Mardoqueo, que era un hombre de Dios, necesitamos más Mardoqueo en este tiempo, que como que te sacuden un poco, que te meten un poco de leña al fuego, ¿verdad? De momento Mardoqueo le dice: Esther, con permiso, mija, pero déjame yo decirte algo. Si tú no lo haces y si tú no te atreves, tarde o temprano la liberación del pueblo vendrá de otro lado, pero tú y toda tu casa morirá. Le dijo Mardoqueo: ¿qué sería, Esther, si solamente por este momento tú fuiste hecha, fuiste creada y este es el propósito que tú tienes? Esther no le corrió a eso. Esther dijo: ¿sabes qué? Ve y reúne al pueblo, ve y reúne hasta los animales, a todos los que son del pueblo, ponlos en el ayuno, ponlo en oración. Yo haré lo mismo aquí con las doncellas y yo me voy a atrever de entrar en la recámara del rey, lo cual fue ilegal. Y si muero, muero. Ella se propuso. En aquel tiempo tú entrar en la recámara del rey sin permiso era para que cortaran la cabeza. Pero cuando Dios da gracia, cuando Dios te da propósito, te da gracia. Cuando te da gracia, te da favor. Cuando te da favor, es que la gente te van a mirar con doble ojo. ¿Quién es este? ¿Quién es esta que se atreve a hacer esto? Es que cuando la gracia de Dios está sobre ti, el enemigo no tiene opción. Tiene que salir corriendo de ahí, porque llegó uno que tiene propósito. De momento Esther, dice la palabra, que ella tomó y ella entró en la recámara. Habían 2 cosas que iban a suceder. O el rey llamaba: córtenme la cabeza a esta nena, o la dejaba entrar. Y ella entró, yo me imagino, porque la palabra dice que la describe como una mujer hermosa, de buen parecer. Pero cuando tú estás en el propósito, tú alumbras más que otro.
Tú alumbras un poco más que otros. Esther de momento llegó en la recámara y cuando el rey la vio, dice las escrituras que él no levantó el cetro para condenarla. Él levantó el cetro y le dijo: ven, pasa, mija, tienes el permiso de entrar. Porque cuando tú tienes propósito, donde hay, a veces tú tienes que romper la ley. No me están entendiendo. Cuando tú tienes propósito, a veces tienes que romper la ley de un hombre para cumplir el propósito de Dios. Esa mujer se atrevió y cuando entró el rey hizo así. Y yo me imagino que ella simplemente ahí parada firme y dijo: aquí van a pasar lo que va a pasar. Pero cuando ella escuchó: ven, Esther, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te ha pasado? Pídeme y yo te lo voy a dar. My God. Eso se llama el propósito de Dios cumplirse en esta mujer. Cuando esta mujer llegó y le explicó lo que había una trama del enemigo. Entonces vino Amán y levantó una cuestión ahí para degollar completamente a Mardoqueo, porque Amán, a pesar de que tenía autoridad en el reino, quería lo que Mardoqueo tenía. Oh my God. Cuando tú tienes propósito, habrá gente que querrán lo que tú tienes. Pueden tener todas las riquezas del mundo, pero le falta algo, y eso es lo que le falta, lo tienes tú. La importancia de entender y descubrir tu propósito te ayudará a definir cómo se puede cumplir ese propósito. El cristiano arrepentido tiene un propósito. La iglesia tiene un llamado en particular con propósito, y cada individuo tiene un propósito en particular. Yo dije algo unas semanas atrás cuando estábamos adorando. ¿No me dicen las escrituras que tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria? Fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser creado para la alabanza de su gloria? Cuando Dios te creó, dice que Él te creó a su imagen y semejanza y puso en ti el de su ADN. Entonces, cuando tú alabas y tú glorificas al Señor, tú estás conectándote con la fuente de tu creador. Cuando tú te conectas entonces con Él, entonces la conexión se hace mutua. No me están entendiendo. O sea, cuando tú te conectas con Él, entonces Él vuelve y te conecta contigo. Porque Él está recibiendo tu adoración y tu alabanza, porque tú estás cumpliendo tu propósito. Fuiste creado para la alabanza de su gloria. Ahora, lo que pasa es con ciertos creyentes, no estoy diciendo a nadie aquí, sino con ciertos creyentes, es que cuando entran por la puerta todavía no han hecho esa conexión. Cuando se van de la puerta no hicieron conexión. Entonces quiere criticar a aquellos que han hecho conexión. Yo no sentí nada, no cantaron la canción que me gusta, no adoraron como a mí me gusta. A mí me gusta toda la música, no me gusta eso calladito. ¿Qué importa lo que te guste, lo que no te guste? A Dios se le da gloria aunque te guste o no te guste. Él es el dueño de todo, y cuando tú te conectas con Él, entonces tú no puedes pedirle al Señor que muestre su propósito en ti si no estás cumpliendo con el propósito por la cual fuiste creado primero. You heard that? Usted no le puede pedir al Señor: Señor, muéstrame tu propósito en mí. Pero cuando tú entras por esa puerta, no estás cumpliendo con el propósito con la cual fuiste creado. Por eso que le pedimos al Señor siempre: rompe silencio. Aquellos que a veces se sienten un poco tímidos, que no quieren, amado, ya no es tiempo de timidez. Ya no es tiempo de timidez. Hay gente que están saliendo ahí haciéndole guerra frente, deshonra al nombre del Señor. ¿Y quiénes son los que se van a atrever a decir: ¿sabe qué? El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo?
¿quién se va a levantar y decir, no, eso yo no lo acepto porque las escrituras no lo aceptan? ¿Quién lo va a hacer? Tanto asesinato y tantas barbaridades que están ocurriendo, y la iglesia simplemente sentado bien cómodo haciendo nada. Vamos a la iglesia una vez al mes. Hay gente que solamente van a la iglesia una vez al mes, dan un diezmo y ofrendan y piensan que ahí cumplieron. Mentira de Satanás. Tú no fuiste creado para ocupar un simple espacio. Dios te dio a ti un propósito y es tiempo que te levantes con ese propósito. My God. Muchos que tienen excusas por no hacerlo, mira lo que le voy a decir por medio de las escrituras. El profeta Jeremías tuvo un encuentro con Dios. En el primer capítulo 1, verso 4 al 10, le dice esto al Señor. El Señor me dio a mí, Jeremías, el siguiente mensaje. Mira lo que le dijo Dios a Jeremías. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieres, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Jeremías respondió, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. In other words, God called Jeremiah when he was still a child. He was still a child. And God told him that before you were even born, I knew you. Quiero que usted entiendan ese concepto solamente. Antes de que tú nacieras, ya yo te conocí. Usted sabe lo que el Señor le está diciendo, que yo vivo en una eterna y perpetua presente. A mí no se me escapa nada. O sea, cuando Jeremías entendió que el Padre lo miró desde antes de él nacer, lo primero que le entró a Jeremías fue miedo. Y le dijo, Señor, pero yo soy nene. I'm still a kid. And you called me to be a prophet to the nations. Mira la respuesta de Dios. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tenga miedo a la gente. Don't be scared of people, porque yo estaré contigo y te protegeré. My God. Yo, el Señor, my Lord, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. O sea que Dios le dio autoridad a este niño. Oye esto, a ir a las naciones y decirle, algunos deberás desarraigar. ¿Sabe lo que significa desarraigar? Sacarlo de raíz por completo. Destruir, derrocar. Pero a otros deberás de edificar y plantar. Jeremías llegó en un tiempo, amado, que cada vez que él llegaba a una nación era calamidad tras calamidad tras calamidad. Y él mismo preguntó, pero este es el propósito por la calle. Entonces yo soy el portavoz de mala noticia. Entonces el propósito de Jeremías era simplemente de traer mala noticia y de ver todas las cosas que estaban sucediendo con el pueblo y con la gente. En el capítulo 20 del mismo libro de Jeremías, Jeremías dijo estas palabras: ¿sabes qué? Hoy me rindo. ¿Sabes qué? Hoy yo tiro la toalla. Ya yo no quiero saber de esto. Cada vez que yo hablo hay una calamidad. Cada vez que yo hablo hay una cosa que se levanta. Cada vez que yo hablo la gente habla en contra mía. Cada vez que yo hablo es mala noticia.
Hoy yo voy a cerrar la boca, mas nunca voy a hablar bajo ese nombre, bajo ese Dios. Pero dice las escrituras, pero de momento, él mismo, Jeremías, de momento se metió un fuego que estaba metido en mis huesos. Cuando tú tienes propósito, no solamente tu exterior está ungido, sino hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta lo que hay dentro de ti está ungido. Porque cuando alguien anda en propósito, tiene que cumplirlo, cueste lo que cueste. Y Jeremías dijo, ahora sí que me metí en lío, porque este fuego ahora no lo puedo sacar. Y yo tengo que hablar lo que Dios me dio para hablar. Jeremías entendió su propósito y él en ese momento definió su propósito. Jeremías descubre su propósito teniendo una conversación con Dios cuando él lo llama. Y durante la trayectoria de su ministerio a Jeremías no le tocó fácil. Y aunque tuvo el respaldo de Dios, él se desanimó de gran manera. Pero cuando él reconoció el fuego que había en él, él dijo, seguiré en mi propósito. Tu propósito, amados, aunque no se vea más importante que otros, para aquel es sí importante que te llamó. Tú me dirás, pero ¿cuál es mi propósito? Yo llego aquí, posiblemente yo limpio el templo y ese es mi propósito. Pues si sabes que si eso es lo que tú estás haciendo ahora, hazlo para Él y no para nadie más. Si Él te llamó a levantar música delante del Señor, pues hazlo para Él y no a nadie más. El problema es que la gente piensa que por más mínimo que se haga las cosas, piensan que yo soy insignificante. El que tiene propósito de Dios nunca será o nunca se debe de sentir insignificante. Cuando tú eres llamado con propósito, tú eres para Él significante. Aunque otros te rechacen, para Él dice, yo tengo propósito con él, yo tengo propósito con ella. Aunque lo vean así de esta manera, aunque lo vean así viviendo de esta manera, yo tengo propósito. Y muchos que han estado orando por hijos, por hijas, posiblemente en un vicio y en una cosa. Yo admiro la gente que puedan mirar a un hijo, a una hija, una condición terrible y decir, ahí está el profeta de Dios, ahí está el pastor, ahí está el evangelista. Amado, eso coge coraje, eso coge valentía para tú mirar al diablo en la cara y decirle, aunque tú lo tengas amarrado ahora, pero vendrá uno que va a desarramar eso y va a decirle, el propósito que yo tengo se cumplirá. Juan tenía un propósito. Juan el Bautista tuvo un propósito. Dice las escrituras que cuando él nació, la vientre de su madre, ¿ustedes se recuerdan esa historia? El vientre de Elizabeth brincó cuando María llegó a donde ella. Aún en el vientre Juan sabía quién era que estaba metido en el vientre de María. Cuando nació Jesús y cuando nacieron Juan, ellos no se veían. Mira qué cosa. Se conocieron dentro del vientre, pero fuera del vientre no se conocieron. Porque Dios tiene propósito. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, my Lord, él estaba con el carpintero. Su padre José era carpintero aquí. Y él que era ahí entrenando. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto, con calamidad, con calor. ¿Por qué? Porque él cumplió las escrituras cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino. Juan entendía que él era solamente la preparación del camino. O sea, a pesar de que otros lo hubieran podido ver insignificante, Juan entendía que su propósito era preparar el camino. Cuando él estaba en el Jordán y empezó a bautizar a la gente, él dijo, llegará otro detrás de mí
que es antes que yo. O sea, Él es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Yo todavía no he puesto los ojos sobre Él, pero yo sé que el Espíritu pondrá ojos sobre Él. Y cuando Jesús llega al Jordán, Juan miró y le dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él reconoció quién era el Mesías, porque Él estaba cumpliendo su propósito. Y aún así, que Él era el que iba a preparar el camino. Oye esto, Juan le dice: yo bautizarte a ti, yo no soy digno ni siquiera desatarte los zapatos de tus pies. Pero Jesús le dijo: calma, mijo, esto tiene que suceder para que tú cumplas tu propósito y yo la mía. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a ser un poco personal porque esto conlleva personal. Yo fui criado toda mi vida en el Evangelio. Yo no tengo otra vida. Y gracias a Dios le doy por eso. Porque he visto las dos caras de la moneda. He visto las dos caras de la moneda. Yo sé lo que es tener a alguien que era completamente opuesto a mí. Vivir con una persona que era totalmente opuesta a mí no es fácil. Y tener que identificarme y definir quién era yo, quién soy yo, a pesar de todo lo que yo vi, no fue fácil. Pero tenía una mujer que todos los días de rodillas: cumple tu propósito en Él. Cumple tu propósito en Él. Cumple tu propósito. Mi hijo no será como su padre. Y cuando yo reconocí, yo dije lo mismo: yo no voy a ser como mi padre. Voy a ser un hombre recto delante del Señor. Aunque yo caiga, yo tengo un Dios justo que me levanta. Durante la trayectoria de mi vida, llegamos a la iglesia, la iglesia donde estábamos antes de venir para acá. Y nosotros estuvimos años allí. Yo conocí este ministerio estando allá. Al pastor René y yo nos conocimos cuando teníamos pajones. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Que para aquel tiempo yo todavía me podía peinar. ¿Se recuerdan de ese tiempo? ¿Qué memoria? Lindas memorias. Gracias a Dios que yo no lo necesito, no tengo complejo. Pero sí, en aquel tiempo pues uno se peinaba porque tenía para peinarse. Y mientras los años pasaban, nosotros desarrollándonos en ministerio, el Señor me dio el privilegio de ser, en aquel tiempo que se celebraba, presidente de niños, presidente de juvenil, presidente de jóvenes, presidente de jóvenes adultos. Llegué a la iglesia músico, codirector del ministerio de adoración. Llegamos a emplear lo que era el ancianato de la iglesia. Del Señor de ahí nos llamó a ser copastores de la iglesia. Y después de ahí nos llamó a pastorear la iglesia. Y uno dirá: cumplieron su propósito y están en la papa. Sin embargo, me di de cuenta que la posición no es que te hace cumplir el propósito de Dios. Y a pesar de que había mucha calamidad y había, diría, intenciones bajo la mesa, tratamos todo lo posible de hacerlo mejor. Pero nuestro mejor posiblemente no fue lo que era necesario. Y tuvimos que tomar una decisión. Me recuerdo que yo dije, esto lo dije como unos años atrás y lo vuelvo a repetir ahora: si me voy a extrañar, porque es lo que yo conozco por tantos años. Como que llámame
acomodé. Pero si me quedo, me muero. ¿Qué hago? Y entendí que el Señor simplemente me dijo: donde te llevo, vas. Y lo que voy a hacer contigo, lo haré. Y lo que voy a hacer con tu familia, lo haré. Porque desde antes de que tú nacieras te llamé con propósito. Y cuando yo entendí que mi propósito en este lugar simplemente no fue para llegar a estar aquí y acomodarme, no, el Señor nos mandó a nosotros con propósito. Lo que el Señor tiene detrás todavía yo no lo sé, pero una cosa yo sí sé, que yo antes tenía un pensamiento de Dios y ahora lo tengo un poco más claro. El Señor simplemente dice: te llamé con propósito, y aunque el enemigo se levante, yo también voy a cumplir mi propósito. Oye esto, el libro de Josué en su capítulo 2 habla acerca de dos hombres que fueron a espiar. ¿Se recuerdan? Ustedes se recuerdan de esa historia. No estamos hablando de los 12 que salieron antes, estamos hablando de los 2 que Josué mandó. Oye esto, estos hombres llegaron ahí y llegaron en aquel tiempo. Los que conocen la historia, los muros de Jericó eran tan y tan grandes y tan inmensas, oye esto, que habían gente que vivían dentro de los muros. ¿Están conmigo? O sea, puede usted imaginarse lo grande que estos muros eran, que habían casi apartamentos dentro del mismo muro. Entre ellos hubo una, se llamaba Rahab. ¿Ustedes conocen eso? Rahab, que era ¿qué? Prostituta. Oye esto, llegaron estos dos hombres, y cuando estos dos hombres llegaron, estaban a escondidas, porque el pueblo lo estaba buscando para matarlo, porque ellos llegaron y dijeron: hay dos hombres aquí que parece que no tienen la intención que nosotros queremos para el pueblo, vamos a tener que matarlos. Cuando llegaron a donde Rahab de momento como que cayó en sí, y ella dijo: estos hombres son hombres de Dios, yo voy a tener que hacer algo. ¿Sabe lo que ella hizo? Lo escondió. Cuando ella lo escondió, llegaron los soldados y le dijo: ¿dónde están esos hombres? Sabemos que ellos pasaron. Ella dijo: pasaron, pero se fueron y no sé dónde fueron. Y cuando Rahab escuchó que después que ellos se fueron, bajaron los dos. Y cuando ellos le dijeron: por favor, nosotros sabemos, aquí en mi casa sabemos que el Dios de Israel es el Dios de toda gloria. Yo lo reconozco ahora. Y yo sé, mira, yo lo único que te voy a pedir, mira, es lo que le dijo: yo lo único que te voy a pedir es: sálvame a mí, y también no a mí, sino también a mi familia. O sea, que ella no solamente estaba pensando en ella, ella también dijo: por favor, sálvame a mi casa. Por eso que cuando Josué dijo: escogeo a quien ustedes quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ella entendió que había algo en estos dos hombres, y Josué le dijo estas palabras: óyeme bien, mija, vendrá un momento bien difícil, pero yo quiero que usted me haga así, sígueme aquí un momento. Le dijo Josué: mire, tú me vas a hacer una señal ahora de pacto. Yo hago un pacto contigo por lo que tú hiciste con nosotros. Le dijo: cuando llegue el momento, tú vas a saber que es Dios que está estremeciendo todo esto. Yo quiero que tú tienes un cordón de escarlata, o sea, rojo. Ustedes no están entendiendo lo que le estoy diciendo. O sea, ella tenía un cordón rojo. O sea, tipo ¿qué? Rojo, sangre. Y el que está cubierto de la sangre del cordero tiene no me están siguiendo. Le dijo él a ella: cuando tú estás en ese momento, hazme el favor y deja guindado el cordón de la ventana. Cuando todo esto pase, yo quiero ver ese cordón tendido de la ventana. ¿Sabe lo que pasó, amado? Llegó el momento de que los muros de Jericó cayeron. Quiero que usted sepa que la casa donde estaba metida Rahab y su familia quedó intacto cuando todo
todo eso cayó. El cordón estaba ahí. Oh, Josué se recordó del pacto. Le dijo: agárrame a esa mujer, agárrame a la familia, porque ellos tienen propósito. ¿Sabe cuál fue el propósito? Rahab, prostituta. Pero en Mateo, en su capítulo 1, habla de la genealogía del Señor. Y en eso, ¿sabe lo que sucedió? Se menciona el nombre de Rahab como una de las personas que fueron parte de la genealogía. No me están entendiendo. Una mujer prostituta, desechada por la sociedad. Y ahora viene Dios y le dice: ¿sabes qué? Porque lo que hiciste con mis escogidos, ahora te voy a bendecir de tal manera que no solamente salvé a tu familia, voy a cumplir mi propósito a través de tu vientre. Y de ahí sale vos, de ahí sale Ruth, de ahí sale David. Y del linaje de David, ¿quién sale? El Rey de Reyes y Señores. Quiero que tú entiendas, and I want you to understand, from the smallest to the biggest, you were created on purpose, and you were designed on purpose. When I look into my little girl's eyes, and I see her, my 11-year-old, I see God fulfilling in her great things. Even if we can't see it now. Slay. Even if we can't see it now. Even if I'm not capable of seeing what God has already purposed in her life, I have to believe it and speak it into existence. No, ¿me entendieron? Yo no puedo ver el propósito de Dios por la cual mi hija menor fue creada, pero yo tengo que creer y hablarlo a existencia, que el propósito de Dios se define en su vida. Well, what are we doing? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo, amado? El trabajo nos agobia. Muchos no saben lo que es trabajar menos de 40 horas a la semana. Trabajan 50, 60, 70 horas semanales. Muchos se comprometen hasta los días que puedan reunirse y trabajan. Y se olvidan que hay un propósito. Nos olvidamos que la iglesia no fue llamada para simplemente estar aquí en las cuatro paredes, adorar al Señor una vez a la semana y irse a la casa. Eso no fue el diseño de Dios. La palabra me dice a mí que Él le dio mandamiento a la iglesia, a los discípulos cuando ellos levantaron. Dice, le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. ¿Cómo podemos nosotros entonces hacerlo si estamos bien entretenidos en nuestras cosas? Queremos que el propósito de Dios se cumpla, pero no estamos haciendo nada para que el propósito se cumpla. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien adora a Dios y dale gracias a Dios si yo mismo no lo estoy haciendo? Este año 2023 entró fuerte. Nosotros, nuestra hija, tuvimos un susto con ella al principio de año. No fue fácil. En el trabajo se ha estado levantando un enemigo bien silencioso y yo tuve que empezar a declarar: no, aquí no. Pero no es fácil, porque teniendo un hombre, cuando yo digo un hombre, estoy hablando de un hombre metido en una condición donde todo es mujer. No es fácil. Y ahora en estos últimos tiempos tuvimos una emergencia de familia este fin de semana, amado, que eso era para tirar toalla. Pero me recordé
Lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para que con propósito fueron llamados. Yo quiero saber quiénes fueron llamados con propósito en este lugar. Si usted fue llamado con propósito, levanta tu propósito. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Wake up, church. Wake up. What's going on outside, it's going to get worse. It's not getting easier. It's going to get worse. We are going to get shut down one day. This is going to disappear. But they that wait on the Lord shall renew their strength. We will mount up on wings like an eagle. We will run and not be weary. We will walk and not faint. Because it is He who said, I am with you till the end of time. Esto no se va a poner fácil. Un día vendrán gente de afuera a cerrar esta puerta. Un día van a querer callar y silenciar la iglesia. Un día esto se va a poner peor todavía de lo que nosotros vemos. Más y más gente endemoniados, poseídos por las mismas tinieblas, haciendo la voluntad de Satanás. Pero los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos águilas como el águila. Oye, levanta tus manos como águila, porque tú correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque el que está contigo te dijo, estaré contigo hasta el fin del tiempo. Porque fuera lo que fuera, yo cumplo mi propósito. El Señor no te trajo de un país para otro simplemente para usted pasar dolor y quebrantos aquí. El Señor te llamó con propósito. Cumple el propósito que Dios tiene en tu vida. We got to get up and rise. We have to get up and rise. Si otra gente se pueden levantar y pisotear nuestro evangelio, pues yo me levanto en amor. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que mis ojos no vean mi propósito, pero yo tengo una familia. Puede ser que ahora mismo yo plante y mis ojos no van a ver el crecimiento de esas plantas, pero mi generación sí. O sea, esto ya no es de ser simplemente pensando en mí. Si yo planto es porque un día yo no voy a estar aquí, pero ellas dos seguirán con lo que se plantó. O sea, cuando tú plantas, tienes que entender que cuando tú plantas la semilla tiene que morir primero. Es imposible la semilla crecer y dar vida antes de morir debajo de la tierra. Y cuando hay propósito, tú tienes que morir a tu propósito antes de cumplir el propósito del Eterno. Lo digo otra vez, pastor, porque no me respondieron. O sea, antes de tú querer cumplir con el propósito del Eterno, tú tienes que hacer morir los propósitos tuyos. Y ahí está el detalle de todo esto. Que muchos quieren que el propósito de Dios se cumpla, pero a su manera. Señor, cumple tu propósito, pero no me dejes sin carro. Cumple tu propósito, pero no me dejes sin la casa. Cumple tu propósito, pero no me dejes que el banco se me baje. Sin embargo, Dios te dije,
Dios te dice simplemente como me lo dijo a mí: ¿acaso tus riquezas están aquí? ¿Y acaso tú vas a cumplir propósito aquí para simplemente quedarse aquí? ¿Dónde está mi corona? No es aquí que está. ¿Dónde está mi corona? ¿Dónde están las joyas que dice la palabra que se van a ponerle las coronas? No es aquí, no. Aquí yo no tengo corona. Pero más allá del sol. My God. ¿Se recuerdan de esa canción? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Se recuerdan de esa? Más allá del sol. Más allá del sol. Ya este aparato no va a existir. Va a existir otra cosa, otra dimensión más allá. Y esos dedos van a moverse de una manera sobrenatural allá arriba. O sea, cuando tú cumples tu propósito hay satisfacción. Pero tú me preguntas, siervo, ¿y cuál es mi propósito? Por eso que la palabra dice: el que me busca, me halla. Pero primero, tu vida tiene que ser una sombra de gloria para todos aquellos que te ven. Si la gente no puede ver el Cristo que tú predicas en ti, mejor cállate la boca. Pero si lo pueden ver, estás viviendo a propósito. Yo este fin de semana, yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, pero de momento me recordé de esta canción. Y yo, mientras que me afeitaba esta mañana, empecé a declararlo. Y yo le doy gracias a Dios por mi amigo, mi hermano Noel, porque me llegó esa canción. Yo alzaré mis ojos hacia ti y confiaré en tu poder, que puede cambiar, que puede transformar. Yo alzaré mis ojos hacia ti. ¿Cómo? Puede ponerse de pie. Que puede cambiar. Define tu propósito. Yo alzaré mis ojos hacia ti y confiaré en tu poder, que puede. Puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Eso lo dice Proverbios 19:21. Y les dejo con esto. Noah, acompáñame por favor. Dice la palabra del Señor en Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entiendan, ustedes no escogieron a Dios, Dios te escogió a ti. Ustedes no pusieron propósito en Dios, Dios puso propósito en nosotros. Y aunque se levante el enemigo, y aunque se estiran las tinieblas en contra de nosotros, el propósito de Dios se cumplirá en ti y en mí. Ahora yo puedo levantar mis manos.